En este video, continuando con esta serie de videos en los que estoy hablando sobre algunos conceptos básicos sobre las tarjetas de crédito, toca el turno a la fecha límite de pago, un concepto que es sumamente importante conocer. Antes de pasar como tal a la fecha límite de pago, les recomiendo que vean los otros videos, el video en el que hablo del periodo y el video en el que hablo de la fecha de corte, para que tengan en consideración bien esos conceptos que es necesario para entender adecuadamente la fecha límite de pago. Y antes de entrar con esto de lleno, les voy a decir algo que está relacionado con la fecha de límite de pago, porque tiene que ver con cuánto se va a pagar. Lo que tienes que pagar, bueno, ¿cómo lo explico? Ustedes tienen que pagar al día siguiente de su fecha de corte y a más tardar su fecha límite de pago. Entonces, vamos a utilizar los conceptos que ya se habían explicado en videos anteriores. Vamos a imaginar una fecha de corte que es los días 5 de cada mes. Entonces, el periodo, estamos en junio, vamos a imaginar que el periodo es del 6 de junio al 5 de julio. Ese es el periodo. Del 6 de junio al 5 de julio. ¿Eso por qué? Porque la fecha de corte es el día 5 de julio. Entonces, ustedes tienen que pagar a más tardar en su fecha límite de pago. Entonces vamos a imaginar, depende de la tarjeta, depende de la institución que les otorgue la tarjeta de crédito. Si es un banco, si es una empresa de tecnología financiera, depende quién sea. Es lo que les va a dar. Entonces vamos a imaginar que es un banco y que les da 20 días para pagar. Entonces su fecha límite de pago sería fecha límite de pago el día 25 del mismo mes en el que es su fecha de corte. Entonces, su fecha de corte es los días 5. Ay, perdón. Su fecha de corte es los días 5. Entonces, la fecha límite de pago es los días 25. 20 días después de su fecha de corte. Entonces, si estamos en el periodo que abarca del 6 de junio al 5 de julio, la fecha límite de pago para este ejemplo sería el 25 de julio, porque quedamos que es del mismo mes de la fecha de corte del periodo que estén considerando. Creo que sí lo dije bien, espero que sí. Bueno, entonces así es como está la situación en la fecha límite de pago. Por eso es que te dicen que las tarjetas de crédito te suelen dar financiamiento sin intereses, porque tú puedes hacer una compra el día 6 de junio y tienes para pagarla ya, teniendo en cuenta cuánto duró tu periodo, teniendo en cuenta la fecha límite de pago. Haces la compra el 6 de junio y tienes para pagarla hasta el día 25 de julio. Entonces es muy importante por eso la fecha límite de pago. Y no vas a pagar ningún interés siempre y cuando pagues a más tardar en la fecha límite de pago, y siempre y cuando pagues el pago para no generar intereses, porque si pagas el pago mínimo, aunque pagues en la fecha límite de pago, vas a generar intereses. Pero eso lo voy a explicar a detalle en los siguientes videos. Es necesario hacer algunas precisiones. Vamos a ver. Sí, miren. Aquí dejo estos datos. Nos cambiamos a otra página. Recuerden que el periodo es del 6 de junio al 5 de julio. Entonces, el periodo empezó el día 6 de junio a las 00 con 00 con hasta ahí. Es decir, el periodo empezó a medianoche del día 6 de junio y el periodo termina el día 5 de julio a las 23:00
59 horas. Así es como el periodo funciona. Es es el funcionamiento. Pero aquí surge una cuestión. En teoría, todo lo que ustedes hayan consumido entre el día 6 de junio a esta hora hasta el día 5 de julio, ahí me pasé, hasta el día 5 de julio hasta esta hora, en teoría todo lo que ustedes hayan consumido, o sea, que hayan pagado con su tarjeta de crédito, cualquier producto o servicio, si fue la tarjeta de crédito física, si fue la tarjeta de crédito digital, si solo tienen tarjeta digital o si solo tienen tarjeta física, como haya sido, o como diría Calderón, haya sido como haya sido. Bueno, como haya sido, eso es en sentido estricto. Pero aquí tienen que tener en consideración algo. Puede pasar que ustedes vayan, se metan, no sé, a internet y hagan una compra el día 5 de julio al... El día 5 de julio, lo escribo muy pegado, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, es decir, a las 22 horas. Ay, perdón, cambié a otra página. Aquí me faltó ponerle que son horas. Estamos en formato de 24 horas. Ustedes hacen una compra o pagan un servicio, no sé, el día 5 de julio a las 22 horas. Entonces, en términos estrictos, su compra entró este día, ¿no? Por lo que tendrían que pagar esta compra. Vamos a imaginar que fue de 1,500 pesos. 1,500 pesos. Tendrían ustedes que pagarla a más tardar el 25 de julio para efectos de este ejemplo. Entonces, ustedes tendrían, imagínense que fue la única compra y es de 1,500, pero fue hecha el día 5 de julio a las 22 horas, es decir, a las 10 de la noche. En teoría, como les dije, ustedes tendrían que pagar a más tardar el día 25 de julio. Para pagar su compra tendrían para pagarla desde el día 6 de julio a medianoche. Cuando escribo feo es porque estoy escribiendo a mano alzada. Y cuando escribo más o menos es porque estoy recargando mi mano. Entonces por eso están viendo que estoy escribiendo feo. Entonces, ustedes, si no son de esas personas que apenas compran, ya pagaron, y usan las tarjetas de crédito como se supone se deberían usar, tendrían que pagar lo de este periodo. Lo tendrían que pagar a partir del día 6 de julio, que es el día siguiente, el día inmediato siguiente a su fecha de corte, que en este caso es de 6 de julio, y a más tardar el 25 de julio. Pero en esta precisión que le estoy haciendo, si ustedes hicieron su compra el día 5 de julio a las 22 horas y fue de 1,500 pesos, muchas veces pasa que hace corte el sistema y le sale que no tienen que pagar nada. Y dices, ¿por qué si yo compré el día 5 de julio 1,500 pesos, gasté 1,500 pesos y no me lo está considerando este corte, pero sí dice que los debo? ¿Qué está pasando? Ah, es que muchas veces lo que pasa en este caso es que aunque la compra se hizo el día 5 de julio a las 22 horas, es decir, a las 10 de la noche, resulta que la compra se acreditó hasta el día 7 de julio. Hasta el día 7 de julio se acreditó la compra. Vamos a ponerla aquí. Se acreditó compra. O bueno, gasto, porque pudo haber sido un pago de servicio o una compra de producto. Si es compra de producto, es compra, pero si es pago de servicios, es pago, entonces mejor lo llamamos gasto. Resulta que tu compra que hiciste en esta fecha, que en teoría corresponde a este periodo del ejemplo, que es del 6 de junio al 5 de julio, se acreditó hasta el 7 de julio. Entonces, por eso es que en ese periodo resulta que no tienes que pagar, sino hasta el que sigue, porque realmente tú gastaste físicamente ese día, el 5 de julio, pero el pago no pasó hasta el día 7 de julio. Porque, no sé, porque cayó feriado, porque así se maneja el comercio en el que compraste, porque así se maneja la pasarela de pago que usaste en caso de una compra en una compra online,
o porque así se manejan las terminales que usa el comercio en el que compraste físico, por cualquier cosa. Se acreditó así, hasta 2 días después, entonces ya pasa hasta el siguiente corte. Esa es una precisión que quería hacerles, que es muy importante. Este video ya se alargó un poco, disculpen, estoy tratando de ser lo más explícito posible. Igual recordándoles que este tipo de videos es para las personas que no tienen estos conocimientos, ¿no? Si ustedes ya lo dominan, pues no tiene mucho chiste que lo estén viendo, ¿no? Porque lo estoy explicando, tratando de explicarlo de manera muy, muy detallada. Y otra cosa que hay que considerar en este caso, bueno, algo global. Depende quién, no sé, no recuerdo si ya lo dije en el video, pero creo que no, lo voy a decir. Depende quién les haya otorgado la tarjeta de crédito, si fue un banco, si fue una fintech, cualquier institución haya sido, es cuántos días les van a dar. En este caso les dije que es un banco el ejemplo y le está dando 20 días para pagar después de su fecha de corte. Su fecha de corte es los días 5 de cada mes, tienen hasta el día 25. Pero hay muchos que manejan que nada más 15 días o nada más 10 días. Entonces, modificándola aquí, pudiera ser que nada más les dan 10 días para pagar. Entonces, en lugar de que sea los días 25, sería los días 15 de cada mes su fecha límite de pago. Entonces, tienen que tener en consideración ese. Suelen dar, lo más común que den es 10, 15 o 20 días para que pagues. Entonces, ya otra cosa que es muy importante. Teóricamente, si tu fecha de corte es los días 25 de cada mes, en este ejemplo, el 25 de julio, teóricamente tendrías para pagar hasta las 23:59 horas del día fecha límite de pago. Teóricamente. Esto, si el pago lo haces vía online, porque hay muchas maneras de pagar una tarjeta de crédito. Si el pago lo haces online, teóricamente tendrías hasta ese día. Pero por ejemplo, si el pago lo haces a través de ventanilla en un banco, teóricamente sería hasta el 25 de julio, hasta la hora que trabaje el banco. Si es hasta las 5 pm, hasta las 5 pm, porque después ya no hay quien te reciba tu pago. Entonces, hay que tener en consideración, no hay que tomarse tan a la ligera eso de la fecha límite de pago. Que si te dijeron que el día 25, tú lo dejes para el día 25. Yo sé que a lo mejor te pagan el día 25, ¿no? Entonces por eso tú dices, es que me pagan los días 25, pues no me queda de otra y lo dejo para el día 25, ¿no? Pero si no ese es el caso, lo recomendable es siempre pagar muchas horas o días, si no es que días antes de que sea tu fecha límite de pago. Yo recomiendo pagar unas 72 horas hábiles antes de la fecha de límite de pago por cualquier cosa. Entonces, algo que tienen que tener en consideración respecto a la fecha límite de pago es que hay algunos que si te dicen que tu fecha límite de pago es el día 25 de cada mes, por ejemplo, vamos a imaginar, Banco Azteca, te dice, tu fecha límite de pago es el 25 de cada mes. Entonces tú puedes entrar el 25 a cualquier hora y desde tu aplicación pagar, porque jalas el dinero de tu cuenta de ahorro. Entonces puedes pagar el día 25. Pero, igual puedes pagar, digamos, el día 25, pero si ocupas otro medio de pago, como pudiera ser, no sé, los dígitos de tu tarjeta, hay quien sí te va a considerar, digamos, el 25 pagaste con los dígitos de la tarjeta. Esto se puede hacer desde cualquier banco, en ventanilla de cualquier banco o incluso en las aplicaciones de cualquier banco. Metes los dígitos de la tarjeta y con eso pagas. Entonces va a haber bancos o instituciones que si tú pagas los días 25 con los dígitos de tu tarjeta y el pago pase, no sé, hasta el día 28 del mes, te respeten que tú pagaste el 25 y no importa que tu pago se vio reflejado hasta el día 28.
Se supone que en la práctica así es como funciona, pero tienen que tener cuidado, porque si hay alguna institución que te diga, no, es que yo la fecha de límite de pago es que en mi sistema tiene que verse reflejado a más tardar tu pago el día 25. Entonces ten cuidado, porque si tú pagas con dígitos de la tarjeta y así pagando así suele tardar 48 horas, entonces mejor tú paga los días 23, paga tú los días 23 para que así tu pago sin problemas se vea reflejado el día 25 del mes. Habría aquí, lo voy a dejar un poco ambiguo. Habría que determinar qué dice la legislación, si es que la legislación apunta algo respecto a la fecha límite de pago. ¿Qué dice la legislación? Si por ley se tiene que considerar el día, el día que se hizo el pago, si por ley se tiene que considerar el día que se hizo el pago, o se considera la fecha límite de pago que debe reflejarse en el sistema. Que lo que les puedo decir con base en la experiencia que tengo es que se suele tomar el día, la fecha límite de pago es que tú hiciste tu pago el día 25 más tardar, y aunque se terminó aunque se terminó reflejando digamos el día 28, pues pasaron otras situaciones. Pero aún así, por determinadas situaciones se terminó reflejando hasta el día 28. Este, te toman el 25 que pagaste y no hay mayor problema. Entonces, pero como les digo, la teoría, lo que dice la teoría es eso, que si tu fecha límite de pago es los días 25, puedes pagar a más tardar ese día utilizando cualquier medio de pago, no importa que tu pago se refleje días después, pero habría que checar qué dice la legislación correspondiente, y pues, lo más recomendable igual es que cheques directamente con la institución que te está otorgando la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, este video ya fue bastante largo, ya se acerca a los 20 minutos, pero quería retomar los conceptos que se habían este, ya explicado en el video del periodo, en el video de fecha de corte, y como vieron está relacionado la fecha de corte y la fecha límite de pago, porque es el periodo correcto en el que ustedes tienen que pagar. Y bueno, yo creo que aquí ya lo voy a finalizar, y en los futuros videos, como les dije en los videos pasados, vamos a seguir explicando algunas cosas respecto a las tarjetas de crédito, como lo son el pago mínimo, el pago para no generar intereses, el pago para liquidar y pues más conceptos relacionados.